aquellas personas que cultivan su propia fruta en su casa, en su huerta. Si usted cultiva manzanas, tomate, naranja, limón, póngase de pie. Lo que me imaginaba. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿9? Bueno, gracias hermanos. Muy bien. Entonces tengo que dar una pequeña explicación para el resto. Porque estamos muy acostumbrados a que vamos al mercado, elegimos y a veces creemos que las manzanas o los tomates o las naranjas vienen de alguna fábrica o no sé qué harán los chinos que la mandan acá para nosotros o algo raro está pasando que acá nos llega toda la fruta porque no sabemos de dónde viene. Entonces tenemos que haber un libro y un libro nos dice que tenemos que plantar una semilla para que crezca un árbol y a su tiempo pueda tener fruto. ¿En cuánto tiempo da una planta de tomate sus tomates? 90 días. Muy bien. Así que, aunque el tomate es una fruta que se produce rápido, hay que esperar por lo menos 90 días, desde que uno la siembra, espera el crecimiento y espera el resultado. Así que uno tiene que saber que todo lo que es fruta, verdura, todo lo que se come, todo lo que produce resultado después de una semilla sembrada, lleva tiempo, lleva un proceso y no es tan fácil. También tenemos que saber que cada vez que nosotros sembramos una semilla, no siempre crece. ¿Le ha pasado alguna vez a ustedes que tienen campo, que han sembrado y no creció lo que ustedes pensaban que iba a crecer? Uno ha sembrado a veces con mucha fe, voy a sembrar unos buenos melones, voy a cosechar mucho, le voy a llevar al pastor unos cuantos de estos. No, mentira. Y uno tiene toda esa expectativa de ese crecimiento y de repente pasa el año, pasa 2 y le da un meloncito así. Y uno dice, ¿qué es eso, no? ¿Qué pasó? Cuando uno dice eso, no le echa la culpa a la semilla, ¿no es cierto? Uno dice, algo está pasando en la tierra. La culpa no es de la semilla. Ahí está la semilla, tiene todo el potencial, pero la realidad es que hay que saber dónde sembrarla. El fruto que tiene que dar una planta realmente depende de la fertilidad de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los que tienen tierra están de acuerdo con esto? ¿Los que van al mercado dicen amén también? Muy bien, así es. Depende de la fertilidad de la tierra. Ahora, ¿qué tristeza produce la infertilidad? Imagínese que usted depende para vivir de lo que usted planta, de lo que usted trabaja la tierra y de lo que cosecha. Y de repente su tierra es tierra árida. Usted no ve que hay resultado. Y depende su vida de eso. ¿Se imagina la desesperación que usted podría llegar a tener? Porque no es fértil. Así que es un terreno o una yarda. Pero también, a veces, para un matrimonio, también es un problema. Cuando hay infertilidad en la esposa o en el esposo y el niño no llega, también se hace una carga, se hace un deseo largo que en algún momento dice, bueno, a ver, ¿qué opciones podemos tener para que puedas quedar embarazada? Y hacen tratamientos. Y qué difícil se hace eso, ¿no es cierto? Yo he visto por la mano del Señor cómo Dios ha obrado de manera milagrosa en muchas personas que recibieron esta palabra del Señor, le creyeron y quedaron embarazadas. Y hoy tienen sus niños. Hay muchas familias que Dios ha hecho esto. Pero creo que estamos todos de acuerdo en que cuando hay infertilidad produce tristeza. Bueno, también esto pasa con el corazón. Si el corazón no produce fruto, no produce resultado, entonces significa que el corazón está infértil. No hay fruto. Y hablamos de fruto porque Jesús usó muchas veces en sus parábolas, en sus predicaciones, en sus comentarios, la palabra fruto. ¿Por qué? Porque todo el mundo la conocía. Todo el mundo plantaba sus árboles y esperaba su cosecha. Nosotros tal vez no hacemos eso, pero tenemos que ponernos en el lugar de esa cultura para poder entender lo que Jesús quiere decir cuando Él habla acerca de esperar resultados.
Jesús, cuando él hablaba y daba la palabra de Dios, él decía que cada mensaje que él daba era una semilla y debía caer en el corazón para que echara raíz, produciera cambios y al fin eso produzca fruto. Es decir, el fruto sería el resultado evidente, en lo que se muestra, que es visible de lo que Dios ha plantado en nuestro corazón. Si nuestro corazón es infértil, entonces el Señor Jesús conoce las causas. El Señor nos puede mostrar y enseñar a través de las palabras cuáles son las causas que puede haber de la infertilidad del corazón y de qué manera puede cambiar, de qué manera puede hacerse un corazón fértil, un corazón rebosante de fruto, de resultado, donde todo lo que he recibido como palabra de Dios, eso produzca cambio. El Señor lo hace en la parábola del sembrador. Vamos a leer Mateo capítulo 13, desde el versículo 1 al versículo 9, cómo el Señor nos puede enseñar, cómo el Señor tiene un tratamiento de fertilidad para el alma, cómo el Señor puede trabajar con nuestro corazón y hacerlo cada vez más fértil. Dios quiere que nosotros produzcamos mucho fruto, no un meloncito así. Dios quiere que nosotros produzcamos en abundancia. Por eso el Señor Jesús, también en otro momento, en la parábola de la vid verdadera, dice, es el gozo del Padre que llevéis mucho fruto. Y de esa manera, con mucho resultado de la palabra de Dios obrando en nosotros, al fin y al cabo glorifiquemos a Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9, y después vamos a leer también la interpretación de esta parábola que la da el mismo Señor Jesús, que está en el versículo 18 al 23. Dice así, Mateo 13, desde el versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Los discípulos decían, Señor, ¿nos puede explicar la parábola? Se ve que ese versículo que dice el que tiene oídos para oír, oiga, no estaba produciendo su trabajo en los discípulos. Y decía, Señor, enséñanos, ¿qué significa? Entonces el Señor le da la explicación en el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Con esta aplicación, damos gracias al Señor que nos da la explicación perfecta, porque de repente uno puede escuchar muchas predicaciones de la palabra del sembrador y parece que cada uno le da la aplicación que quiere. Yo he escuchado hasta que la parábola del sembrador aplica a sembrar en buena tierra, que significa dar dinero a algún ministerio, algún pastor, alguna persona, y depende a quién le das, más vas a recibir. La realidad es que no aplica esta parábola. Jesús mismo la explica. Al contrario, el Señor está hablando aquí del mensaje del reino, cómo el reino tiene que ver con el gobierno de Dios en nuestro corazón, cómo Dios controla nuestra vida entera, cómo Él la dirige, y eso debe producir resultado en nuestra vida. De manera personal, tiene que haber un resultado en nuestra familia y obviamente también tiene que haber en la iglesia.
afectando la comunidad donde el Señor nos ha puesto. La primer causa que el Señor nos deja como enseñanza, una causa de infertilidad del corazón, es dejar que el diablo nos robe la palabra del Señor. Está ejemplificado por sembrar la semilla, cayó en el camino, y vinieron las aves y se la comieron. Jesús dijo, esto es cuando viene el malo, hablando del diablo, y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Puede pasarnos eso, que de repente hemos recibido mucha palabra de Dios, hemos escuchado el mensaje de Dios, y al principio decimos, wow, palabra del Señor, ¿no? Pero de repente el diablo empieza a robar lo que hemos recibido de parte de Dios, porque empezamos a dudar. La duda de la palabra de Dios hace que se pierda la palabra. El diablo la roba a través de la duda. Por eso, el punto es, ¿qué te está diciendo el diablo para hacerte dudar? Date cuenta, pide discernimiento al Señor. El diablo es muy astuto. El diablo anda buscando a quién devorar, pero empieza con dudas. Los dardos de fuego del maligno son dudas. Empieza por allí. Y uno empieza a dudar. Puede decir, ay, qué linda la palabra, pero no creo que sea esto para mí. Yo soy demasiado pecador para esto. Yo no sé si el Señor tiene esta promesa para mí. Otro puede decir, ya pasó mucho tiempo desde que oí la palabra y no he visto ningún cambio, no he visto que Dios haya obrado en mí. Otro puede decir, sí, Dios me habló, pero yo ya no siento que esa palabra es mía. Puede decir otro, sí, pero este versículo era para Israel. O este versículo era para Cornelio, o para el carcelero de Filipos. Y el diablo te dice, no, pero eso no era para ti. Eso es para el carcelero, eso es para otro, no es para ti. Entonces uno empieza a dudar y dice, no, capaz que no sea para mí la palabra de Dios. Y al dudar entonces, esa palabra que empezaba a llegar a nuestro corazón se pierde. Y de una semana a otra, lo que hemos recibido, lo que hemos escuchado, dijimos, wow, esto está bueno, sí, pero sí, pero no. Llega el otro domingo y uno dice, no tengo nada, no recibí nada. Me siento otra vez vacío, me siento como que no tengo una palabra del Señor. Y es que el diablo lo ha robado a través de la duda. El diablo sabe, es muy astuto. El diablo sabe más por viejo. Él sabe por mucho tiempo cómo engañar, cuáles son las dudas que pueda sembrar, de qué manera puede tergiversar las cosas. Por eso uno tiene que estar muy atento y decir, yo no voy a permitir que el diablo me robe la palabra que Dios me ha dado. Nos roba la palabra cuando empezamos a creer a las mentiras del diablo. Miren, yo me anoté aquí varias mentiras que el diablo siempre lo ha dicho. En todos mis años de cristiano las he escuchado siempre. Fuiste salvo, pero ya perdiste la salvación con tus malos pensamientos de esta semana. Y uno dice, ya perdí todo lo que Dios me dio, ya estoy fuera. Cuando el Señor ha muerto por ti para darte vida eterna, seguridad de salvación, el diablo te está engañando, tú tienes que echarlo fuera a Satanás y tú tienes que decir, yo le he entregado al Señor mis pensamientos, me he arrepentido de mis pecados, por lo tanto yo miro a la cruz y sé que tengo perdón en el Señor. La seguridad de la salvación viene por el Espíritu Santo que habita en nosotros de manera permanente. Otra mentira del diablo. Nunca vas a ser santo. Acuérdate de todos los pecados que hiciste en tu vida. Ay, sí, yo soy muy malo o he hecho muchas cosas malas. ¿Cómo Dios me va a perdonar? Eso es mentira del diablo. Porque el Señor, Él dice que todo lo perdona. Cuando venimos a Cristo, la gracia del Señor es tan grande y abundante que no hay cantidad de pecados que no lo pueda perdonar, ni pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda alcanzarte. El diablo siembra sus mentiras. No le creas a lo que el diablo está diciendo. Eres demasiado débil para ser cristiano. ¿Ustedes creen que los fuertes son los cristianos? Según la palabra de Dios, los débiles que son fuertes en el Espíritu Santo son los vencedores. Pero los que se creen fuertes sin ayuda de Dios no funcionan. Reconocemos nuestras debilidades, vamos a Cristo y decimos, dependo de ti, Señor. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Así que reprende al diablo, échelo fuera en el nombre de Jesús. Otra mentira del diablo. El evangelio es muy difícil.
Es imposible. Todo lo que hay ahí, uy, cuando empiezas a ir a la iglesia, después te dan una lista de cosas que es imposible. No, vas a ver, no vas a poder. ¡Qué diablo inmundo! El Señor Jesús dijo, miren, mi carga es sencilla y esto es fácil. Fácil mi carga. ¿Qué hay que hacer? Pues arrepentirse de sus pecados, venir a Cristo, ponerse a disposición del Señor y decirle, ¿qué hago, Señor? Dirígeme tú. Y hacia allí voy. Y el Espíritu Santo te enseña, te va a dirigir a través de la palabra, a través de otras personas, a través de los mensajes, de predicaciones. Hoy el Señor tiene tantos medios para dirigirte. Créele al Señor, no le creas a la mentira del diablo. Otra mentira. En esta iglesia nadie te quiere, nadie te aprecia. Una mentira del diablo que está en todas las iglesias. Por eso cuando tú vas a una iglesia el diablo te dice eso. Y el mismo diablo te empieza a perseguir en otra iglesia y después en otra. Y siempre te dice que no, la iglesia no te quiere. Más allá de lo que haga la iglesia, más allá de lo que hagan las personas, más allá de lo que haga el pastor. No vamos a juzgar a nadie. Pero la realidad es que el diablo siempre magnifica una pequeña situación que puede llegar a pasar. Siempre hace eso el diablo. Mire, pasamos rápido y el pastor estaba apurado porque a la hermana Ricky se le estaba volcando el café y salió corriendo para allá y no me saludó. Ay, el pastor no me saludó. Y eso el diablo le pone una lupa, lo hace grande así y ya dice, no, el pastor tiene algo conmigo. O el diácono le dijo algo, le contó y yo sé que estoy mal, pero... Y eso, el diablo es tremendo para hacer esos inventos. Por eso creo que el diablo es inventor de las novelas. Perdonen. Porque hace una historia tremenda de 40 capítulos por un problemita así. Y cuando termina la novena y uno dice, esto era todo. Qué tremendo. Otra mentira del diablo. No estás preparado para consagrarte. No estás preparado para bautizarte. No estás preparado para servir. No estás preparado para esto y para lo otro. Eso es una mentira del diablo, porque el Señor nos quiere así como estamos para que Él produzca la transformación en nosotros. Cuando nos bautizamos, no nos bautizamos porque estamos preparados y somos perfectos, sino nadie se bautiza. Nos bautizamos creyendo que Él tiene el control de nosotros y nos va a dirigir. Cuando nos consagramos al Señor y queremos servir, le decimos, Señor, yo no sé cómo hacerlo, pero entiendo que tú tienes poder y vas a dirigirme en el poder del Espíritu Santo, así que te creo a ti. Si tú le crees a la mentira del enemigo, mire, la palabra del Señor para ti se fue. Se la robó, se la llevó, como un pájaro se lleva a una semilla. Así es. El diablo está atrás de nosotros y es una realidad que tenemos que ver espiritualmente hablando. El diablo quiere matarte, destruirte, pero el Señor es el que le ha puesto límite. Va a decir, hasta aquí llegaste. Otro, el diablo también dice, tienes un pasado que te condena y no lo puedes cambiar. Eso es una mentira del diablo. ¿Cuántos saben que su pasado Dios lo ha santificado y ahora descansan en el Señor porque Dios tiene el control de su pasado? Amén. Eso es para decirle al diablo, diablo, te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús, porque mi pasado está puesto en manos del Señor. Y alguien dijo, recuérdale el futuro al diablo. Te recuerdo dónde vas a ir tú. Te vas al infierno de cabeza. Yo me voy al cielo a disfrutar con Cristo por la eternidad. Así que yo no te voy a creer a esa mentira. En el nombre de Jesús te vas y lo tienes que echar fuera. Cualquier pensamiento que venga. Cuando te diga, tú nunca vas a cambiar, ya es demasiado tarde. Eso es otra mentira. Cada vez que venimos al Señor, hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Hoy es tiempo de santificación. Lo que hace el Señor hoy es lo que cuenta. Hoy el Señor te está buscando. Hoy el Señor te atrajo con su amor. Es el Señor el que nos atrae con cuerdas de amor, dice así la palabra. Así que si Él me atrajo, es algo que Él quiere hacer en mi vida hoy. Mira, el Señor te trajo hoy porque quiere darte una palabra que no le creas más al diablo. Repréndelo tú, tienes autoridad del Señor para echarlo fuera de tu vida, de tus pensamientos y ponerle límite en el nombre del Señor y decir, yo le creo a Cristo. El diablo no tiene más lugar en mi vida, ni en mi casa, ni en mi matrimonio, ni en la iglesia. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay que vivir en la autoridad que el Señor nos ha dado. El diablo también nos puede robar la palabra cuando creemos que era para otro.
No, este es para el hermano que está ahí. El pastor justo le dio en clavo a Luis. Ahí está. Era para Luis, no era para mí. Hermano, parece que tenemos el don de repartir. Todo lo que Dios nos da a otro, a otro, a otro, a otro. Y no recibimos nada. Y la palabra es para nosotros. Dios se encargará de los demás. No te preocupes tú. Tú no repartas. Recibe. La palabra de Dios, incorpórala a tu vida y deja que el Señor te guíe. Así que no permite que Satanás te robe las promesas y que te quite del corazón la palabra. Cree en el Señor. La segunda causa, el segundo ejemplo, versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. ¿Cuál era el significado? El que fue sembrado en pedregales, el versículo 20, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Segunda causa, depender de los sentimientos antes que de la fe. Lo que siento. Yo siento hoy de venir o de no venir. A veces no tengo ganas. Mi sentimiento lo puede manejar los medios de comunicación, lo pueden manejar mis amigos, lo puede manejar mi familia, lo puede manejar las frustraciones que pueda tener o no. Mis sentimientos van y vienen. Por eso el que fundamenta su vida a través de los sentimientos nunca va a crecer en el Señor. Nunca va a echar raíz. Será de corta duración. El problema es cuando traemos la filosofía de la cultura actual al Evangelio y empezamos a guiarnos por los sentimientos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la cultura dice, es lo que sientes. Si tú eres feliz, pues dale para adelante. Lo que sientas, dale para adelante. Inclusive hasta hay una filosofía, que no me acuerdo la palabra en inglés, pero es al momento. Lo que se te venga al momento, hazlo. No importa lo que sea. Si hoy piensas que tienes que hacer un negocio, ya, muévete y hazlo. Si tienes que comprar una casa, ve, pum, así, al primer impulso que tengas. No pienses mucho. Es lo que sientes. Y es terrible traer eso al Evangelio, porque el Señor jamás nos dijo que nos vamos a mover por lo que sintamos, sino por lo que Él ya dijo en su palabra y lo tenemos que creer. Por eso primero está la fe y después está el sentimiento. El problema es cuando nosotros ponemos el sentimiento antes que la fe. La palabra del Señor nos enseña a que debemos creer a la palabra del Señor, porque si todo funciona bien, cuando me siento bien. Miren, el arrepentimiento, según la palabra de Dios, es excelente, es buenísimo, es lo que nos hace cambiar. Pero cuando me estoy arrepintiendo de algo que hice mal, me siento mal. Mi sentimiento es terrible. El sentimiento me dice, soy un desastre, me equivoqué, mira el pecado que hice. Es muy malo el sentimiento, pero es buenísimo. Así que no es por sentimiento. Yo tengo que creer que me arrepiento de mis pecados, vengo a Cristo, Dios me perdona, me restaura y vivo por Él. Así que es por Cristo. Observen, la conciencia cauterizada de las personas los hace sentir bien haciendo cosas malas. Es terrible eso también. ¿Cómo puede ser? Parece que era bueno. Tú no puedes mentir el 1%. El Espíritu Santo no te da permiso en tu corazón. El sentimiento va a ser muy triste y pesadumbroso porque estás mintiendo y no te hace bien. Por eso el punto es, no es por sentimiento, es por decisión, es por fe. ¿Cómo me doy cuenta yo de que a veces me guío por los sentimientos? Dice acá la palabra del Señor, cuando viene la aflicción o cuando viene la persecución. Cuando veo que a mí me empiezan a dejar de lado porque soy cristiano, porque no miento, no entro en el 66% o 67%, no entro ahí. Cuando empiezo a ser rechazado en mi trabajo porque hago las cosas bien. Cuando mi familia empieza a llamarme cada vez menos porque voy a la iglesia los domingos. Por causa de la palabra hay cierta persecución, aunque sea psicológica o social. Yo digo, estoy demasiado creyente, me parece que estoy demasiado espiritual. Eso es un engaño también que viene de parte del enemigo, es mi sentimiento, es lo que siento. Cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las pruebas, yo sé de muchos de ustedes que están pasando pruebas. Cuando vino la prueba, ¿qué pensaron? ¿Dios me está castigando? ¿Será que no oré mucho? ¿Será que Dios no me está considerando mucho a mí, sino a los demás?
¿Será que yo soy un hijo que todavía soy medio rebelde y por eso Dios me patea? ¿Cuál es tu sentimiento? Porque el sentimiento te va a traicionar. Tú tienes que saber que a los hijos de Dios, como tú y yo, cada vez que decidimos crecer en el Señor y avanzar para lo mejor, viene una pruebita. Pruebita así para no desanimarte, te la digo, ¿no? Vienen pruebas para crecer, para desarrollar músculos espirituales, para saber cómo tomar buenas decisiones, para recibir sabiduría del Señor. Las pruebas son necesarias para fortalecernos, para ser guiados por Dios. Así que no te dejes guiar por tus sentimientos, porque las pruebas parece que nos matan. Pero realmente cuando estamos en el Señor creemos que Dios ha puesto en nosotros una palabra. No nos vamos a guiar por sentimientos, vamos a guiarnos por la fe en el Señor, guiados por Él. Ahí es cuando empieza a haber profundidad en nuestra relación con Dios. Dice que el que solamente se guía por los sentimientos tiene una raíz corta. No hay profundidad. ¿Tú quieres crecer en el Señor? ¿Quieres tener profundidad en Él? Olvídate de los sentimientos, no importa lo que tú sientes, no es la prioridad. Empieza a tomar decisiones por fe. A veces uno dice, ¿cómo hago para amar a este tan difícil en mi familia? ¿Por qué? Porque Dios me dice que tengo que perdonarle y además lo tengo que amar. No está diciendo que le tengo que tener toda la confianza del mundo y darle todo mi dinero, y no está diciendo eso. Está diciendo que lo debo amar, lo debo respetar. ¿Cómo hago? Mi sentimiento es contradictorio a lo que diga la palabra. Entonces lo que debo hacer es tomar una decisión por fe. Decido perdonar, decido amar y le dejo el sentimiento en manos de Dios. Y cuando usted hace eso, se va a dar cuenta que la fe va adelante y el sentimiento atrás se va a acoplar a la decisión de fe que usted ha tomado. Cuando usted decide amar, con el tiempo se va a dar cuenta que, ay, mira, hasta lo amo ahora. ¡Qué sorpresa! Ya lo perdoné, me olvidé, el rencor no está más, sé lo que pasó. La cicatriz por ahí la puedo tener, pero no me duele. Ya pasó. Me doy cuenta que Dios hizo esa obra en mí, porque me decidí por fe, no por sentimiento. Si no, la palabra se va de nuestra vida. Dice que al final, si no, va a venir, dice acá, el tropiezo. Termina así el versículo 21. Y luego tropieza. La palabra tropiezo en griego es la palabra escandalizo. ¿Le suena eso? Un escándalo, una escandalización. Significa poner un lazo o una trampa en el camino, se traduce como ofender, como caer. El diablo también se las rebusca para que si yo sigo los sentimientos, me tiende trampas todo el tiempo, me va a hacer caer. Y la palabra que yo tenía se fue. Me olvidé del Señor, me olvidé de sus promesas, me olvidé de lo que decía la palabra. Y eso no produjo ningún cambio en mi vida. Sigo siendo el mismo rebelde, sigo siendo el mismo mentiroso, el mismo que no me soporta ni la familia. ¿Por qué? Porque ahí estaba la palabra, no, pero ya está, ya pasó, ya se fue. Mi sentimiento me dice que eso no era para mí. ¡Qué terrible! El diablo al final engaña con esto. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros no debemos guiarnos por los sentimientos, por las percepciones solamente o visuales, o táctiles, o auditivas. No, no es solamente por esto. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. No es lo que parece, no es lo que siento, sino es lo que dice Dios. Y si Dios habla en su palabra, yo le tengo que creer y tomar decisiones por eso. Y cuando tomo decisiones, vean el resultado. El fruto será evidente. Estoy haciendo las cosas según la palabra del Señor. La tercera causa está, versículo 7. Parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Hablando acerca de una semilla que cae entre los espinos. ¿Qué significa eso? Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa significa no produce fruto. ¿Cuál es el problema? Pues regirse por el materialismo y el consumismo. Dos filosofías que son totalmente dominantes en la cultura actual.
El consumismo por un lado, materialismo por el otro. Materialismo es que yo pongo mi mirada en las cosas materiales. La filosofía dice, vales lo que tienes. Y parece que si no tengo algo, no tengo valor. Todo el mundo anda con su carro, último modelo, 0 kilómetros, y yo ando ahí con el mío, que el Señor parece que me tiene ahí en prueba, porque siempre le pasa algo. Todos tienen una casa espectacular, la mía mejor ni la muestro. Todos tienen ropa esplendorosa, yo mejor. Parece que el valor entonces nuestro empieza cada vez a reducirse porque no tenemos lo que tienen otros. Qué gran problema el materialismo. Es la corriente de este mundo. Fíjense que el Señor dice, el que sigue el afán de este siglo. El afán tiene que ver con ser atraído por diferentes direcciones, distraerse, una ansiosa preocupación, conducido por la ansiedad. ¡Ay, cómo nos atrapan las cosas materiales! Por eso dice el afán de este siglo, en todo sentido. ¿Qué hay que obtener? Acá habla acerca del afán, la preocupación, la ansiedad. ¿Hacia dónde me conduce esa ansiedad? Es engañosa. Porque también dice el engaño de las riquezas. La palabra engaño es falsa impresión, apariencia, por la influencia. El dinero lo necesitamos, pero si echa raíz en mí, se hace un Dios, se hace una prioridad, me destruye. Todos tenemos mucho que hacer, todos tenemos trabajos, todos tenemos que ganar dinero porque hay que pagar biles, pero la realidad es que ¿cuál es nuestra prioridad? Porque si todo lo hacemos a través del materialismo, nos va a destruir. No hay ninguna palabra de Dios que penetre en nuestro corazón cuando la prioridad son las cosas materiales. Alguna vez yo les conté de un hermano en Argentina que soñaba que venía el Señor y se iba con él, y qué lindo, todos los hermanos juntos íbamos allá, hasta que de repente a la mitad del vuelo se quedó ahí duro y no podía moverse, hacía fuerza. ¿Y qué pasaba? Y miraba así y tenía unas cadenas en sus pies que conectaban con su casa. Y de ahí no salía. Fue muy revelador para él, ¿no? Ahí cambió el chip y dijo, yo no puedo enfocarme en las cosas materiales, todo me lo ha dado el Señor, pero mi prioridad es el Señor. Él es la fuente, no soy yo, no es mi trabajo la fuente, es Dios. Así que dependo de Él. El materialismo no depende de la cantidad de cosas que uno tiene o quiere lograr. A veces puede ser que ni carro tengamos, ni casa tengamos. Jóvenes, te alcanza con un celular para ser materialista. El celular de hoy, miran, tú en poquito tiempo vas a ver que el que te afanaste por comprarlo ahora y no podías pagarlo y hablaste con tus padres, con tu familia, lo que sea, y te dieron el permiso para que sean cuotas. ¿Y son cuánto? 20 cuotas. Ok, 20 cuotas. Entonces, a la primer cuota sale la próxima versión, más moderna. Y estás ensartado en 19 cuotas. ¿Cómo hago ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar para pagar esta cuota, para poder sacar el otro? ¿Sí? Y eso es materialismo con un celular, un aparatito así chiquito. No es por cantidad de cosas, sino es dónde está enfocado tu corazón. ¿Cuál es la tendencia de tu corazón? Si tu corazón está bien enfocado, sabes que es Dios la prioridad. Y todo lo que Dios te da es para bendición tuya, pero de tu familia, de los que lo necesitan, del reino de Dios. Dios puede darte todo lo que quiera. Dios te puede tener confianza, que todo lo que te dé lo puedas administrar. Dios lo puede hacer. Es un problema también creer que el materialismo es el que puede guiar nuestras vidas, es el que puede conducirnos, porque vinimos a este país supuestamente para estar mejor, ¿cierto? Entonces, cuando venimos con esa misión o esa visión, vemos aquí que todo es posible, que si trabajo más es posible, que si tengo un trabajito extra, entonces puedo obtener, y empiezo a sumar. Nadie había pensado que podía tener una lancha o un barquito, ¿no? Pero capaz que puede comprarse un barco por $10,000. Alguien dice, me encantaría un barco para salir a pescar. Bueno, ¿cuántas cuotas necesito? Y empiezo a sumar y a sumar y a sumar. ¿Y qué voy a hacer con el barco? No lo voy a usar, lo voy a tener en el vecino para que vea.
para que vea que soy hijo de Dios y que a los hijos de Dios prosperan. ¿En serio? El punto es cómo me afectan las cosas materiales. Si no te afectan, aleluya, gloria al Señor. ¿Perdiste algo? Es de Dios, Dios lo recuperará, Dios hará otra cosa. Pero si te amarga la vida, como alguien dijo, tienes un carro nuevo y alguien te hizo un rayoncito. Un rayón pequeño así te amargó la vida y tienes el resto del carro está nuevo. Pero no miras el resto del carro, miras el rayoncito. Las cosas materiales nos atrapan. Por eso es importante uno definirlo y decir, las cosas materiales son secundarias y Dios me la da para el propósito principal de lo que Dios quiere hacer conmigo. Dios quiere trabajar en mi corazón, Dios quiere llenarme de su paz, quiere que también afecte a los que me rodean, ser de influencia. Los mayores conflictos en un matrimonio son por causa del dinero. Que le di la tarjeta, que no me la dio, que pasó con la cuenta, que tú pagas esto y yo pago lo otro, y yo pago más y yo gano menos. ¡Qué cosa! En serio, cómo el diablo usa todo esto para destruir matrimonios. Pregúntele a los abogados de divorcio. Ellos al final se quedan con mucho más dinero de lo que uno pierde. Pero la realidad es esa, el dinero es un gran problema, porque no está bien manejado, no está bien administrado, no hay confianza. Cuando un matrimonio dice, ok, vamos a poner las cosas en su lugar, vamos a hacer una cuenta común, vamos a trabajar en esto, yo te digo lo que gasto, tú me dices lo que gastas. Nos ponemos de acuerdo antes de hacer una compra, llamémonos por teléfono, oremos, hagamos un presupuesto, pongamos esto en manos de Dios y vemos cómo Dios nos dirige, no vas a tener problemas. El Señor está conduciéndote allí. Pero cuando hay una división y esto es mío, esto es tuyo y cuidado no te metas aquí y allá y no te lo muestro y tiene una clave, algo raro está pasando allí. Necesitamos esa confianza que la da el Espíritu Santo en casa para que hagamos las cosas como realmente el Señor quiere que las hagamos. Para muchos la barrera es el trabajo y de repente a veces hasta nos olvidamos del día del Señor, nos olvidamos de darle gracias a Dios. Tomemos un día, aunque sea un día. Pero la verdad es que necesitamos crecer, no solamente el domingo, necesitamos crecer. Para eso tenemos los miércoles, los varones, los sábados, las mujeres. Tenemos los estudios bíblicos de los viernes. Necesitamos crecer. Pero si todo en mi vida es trabajo y dinero, cuando llegue el final de mis días, me voy a arrepentir de tantas cosas. Por eso hoy que tengo la oportunidad de cambiar, pongamos en orden nuestras prioridades. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga primero? ¿Cómo puedo ser un buen administrador de lo que Dios me dé? Entonces, que nunca el consumismo ni el materialismo tome control de nuestras vidas. Tampoco las cosas materiales marcan nuestro nivel de espiritualidad. Hay pobres que son muy espirituales y hay otros pobres que son muy carnales. Hay ricos que son totalmente carnales y satánicos y hay otros ricos que son espirituales, buscan al Señor y lo que reciben dan y el Señor los bendice. Mira, ni la pobreza ni la riqueza marca nuestro nivel de espiritualidad. El apóstol Pablo podría haber sido riquísimo. ¿Sabe lo que hizo él? Dio todo. Entonces uno dice, ¿pero qué? ¿No tenía nada? No, miren, Jesús tampoco tenía donde recostarse la cabeza. ¿Eso lo marca? No, pasa por el corazón, pasa por los tesoros espirituales. Y si Dios te tiene confianza, pues, ¿qué problema tiene Dios para dar lo que Él crea necesario para que sea de edificación para tu vida, para tu familia, para el reino del Señor? Dios quiere usarnos, pero con criterio, con la palabra de Dios. No dejes que el materialismo, el consumismo tome control. Fíjense, el apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este es un pasaje que afirma mucho lo que dijo Jesús en su parábola. Aquellos que ponen su confianza en las riquezas, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, se fue la palabra y lo que podría haber producido un cambio, pues ya no lo es. ¿Cuál es la solución? El Señor Jesús presenta el terreno fértil.
Dice, parte cayó en buena tierra, versículo 8, dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. ¡Wow! ¿Cuál es este? Dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¡Aleluya! Entonces, si mi corazón está infértil, puedo dárselo al Señor para que Él le haga un tratamiento de fertilidad. Dios hace eso con mi corazón, con mi alma. Dice Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y se arrepintiere de sus pecados y me buscare de veras, buscare mi rostro en oración, yo sanaré su tierra. La tierra va a producir fruto espiritual si está sanada por el Señor. La tierra sana es la que produce fruto. Primero Dios tiene que tratar con nuestro corazón, con la tierra. Quitar las raíces viejas, quitar las piedras que pueda haber de tropiezo, hacerla blanda para que no sea un camino donde viene el diablo y se robe esa semilla, sino que haya profundidad, que pueda haber raíz. El Señor trabaja en esto. El Señor lo que va a hacer, nos va a quitar los espinos. El Señor Jesús dice, mi Padre es el labrador y nos limpiará para que llevemos más fruto. Así que Él se va a encargar, si yo le entrego mi corazón, Él se va a encargar de hacerla una buena tierra, para que la palabra de Dios esté allí. Fíjense las etapas que el Señor menciona aquí. ¿Cuál es el buena tierra? Es el que oye, es decir, oír no es escuchar. Oír significa escuchar con discernimiento la palabra de Dios. Cuando Dios habla a través de muchos medios, yo debo oír, discernir lo que se está diciendo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo yo me apropio de ese mensaje? ¿Cómo yo lo contextualizo a mi realidad? ¿Cómo yo sé que eso es para mí, no es para otro? Me apropio del mensaje, de la promesa del Señor, el que oye. Después dice, el que entiende. Hay muchas palabras para entender, ¿saben? En griego también, como está escrito en la Biblia. No es, como decimos a veces en inglés, I know. Yeah, I know, no, yeah. Sí, está bien. Sí, ya lo entendí. No, no es así. ¿Vieron cuando ustedes tienen que sentar a alguien y decir, a ver si me entiendes? Siéntate ahí, mírame a la cara. Así, vamos a hablar, a ver si nos entendemos. Ese entendimiento, esa palabra entender, en griego es la palabra sinesis. Sugiere rapidez de percepción, la consideración penetrante que precede a la acción. Así lo dice. Por lo tanto, cuando yo escucho la palabra de Dios con discernimiento, ya estoy en mi mente entendiendo este mensaje para ponerlo inmediatamente en acción en mi vida. Ok, ¿cómo esto cambia mi vida? Escuché el mensaje de Dios, escuché la palabra, ¿cómo esto cambia mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esa es tu pregunta. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Tengo que corregir en mi casa? ¿Tengo que empezar a tomar conciencia de las riquezas en mi casa? ¿De las necesidades? ¿Quién está en el trono en mi casa y en mi corazón? ¿Qué hago ya? ¿Cuáles son mis decisiones ya? No mañana, hoy domingo. Eso significa el que entiende. La recibió y dice, ese es para mí, yo la pongo por obra. Eso va a cambiar mi vida para siempre. Hermano, déjame decirte que todos los que estamos aquí y tenemos testimonios de cambio en nuestras vidas, es porque decidimos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Muchos matrimonios dicen amén, muchas personas dicen amén, porque el Señor ha transformado sus vidas, y también le decimos amén a la iglesia, porque Dios nos está moviendo si ponemos en práctica lo que Dios nos ha hablado. Entender, es eso, entender. Observe lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Segunda de Timoteo 2, 6, 7. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Para que esto se haga realidad en mi vida, yo tengo que trabajar. Eso es entender, trabajar la semilla, ponerla en marcha. Si yo sé que a mí me hace mal cierto programa de televisión, ¿qué estoy orando? ¿Que venga un ángel y me cambie el canal? ¿O voy a tomar una decisión porque entendí la palabra de Dios y digo, eso no es para mí, cambio de canal? Es mi decisión. Eso va a producir cambio si yo tomo una decisión.
El versículo 7 dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. La misma palabra griega, entendimiento. Señor, tú lo vas a hacer, yo voy a trabajar. Como labrador, aquí estamos, vamos a trabajar la tierra, mi corazón, lo pongo en tus manos y que tú hagas la obra en mi vida, en mi corazón. Y Dios lo va a hacer porque Él dice que lo va a hacer. Así que al fin, este creyente que tiene corazón sano lo va a poner en práctica. Es algo que necesitamos todos, hermano. Yo creo que con tantos años escuchando la palabra del Señor, la teoría está clara. Lo que no está claro a veces es la práctica, ¿no? Entonces, es cuestión de tomar decisiones y decir, vamos a vivir lo que creemos, vamos a vivir lo que el Señor nos está hablando. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye, entiende y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. A lo mejor al principio comienzas a dar el 30% de lo que has sembrado en tu corazón. A veces darás el 60%, el 100%. Es decir, toda la palabra que venga a ti, eso produce cambios en tu vida. Dios lo hace a través del poder del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. El Señor nos ha dado muchas semillas ya, muchas palabras del Señor. Todos tenemos semillas espirituales. Todos tenemos palabras del Señor que Dios ha puesto en nuestro corazón. La pregunta es si todavía está ahí, si todavía está latente, si está como en el camino, no se enterró la semilla, o no tiene raíz, o los afanes de este siglo, las riquezas, el engaño de la riqueza más bien, y todo lo que pasa son como espinas dentro de mi corazón que me nublan la vista espiritual y empiezo a guiarme más bien por cómo lo hacen los demás en vez de lo que diga la palabra del Señor. A veces se va la palabra del Señor. Si hay piedras en mi corazón de creer que solo el sentimiento me basta, me muevo por lo que sienta. Si hoy siento voy, si no siento no voy. Miren, va a venir Cristo y me va a encontrar con el sentimiento de quedarme durmiendo. Y realmente me tengo que poner en contacto con el Señor continuamente. El Señor quiere que yo crezca, que lo que hemos recibido de parte del Señor sea evidente, que sea notorio, que otros lo vean también. Es el deseo de Dios, y cuando Dios pone esa palabra en nuestras vidas, pues eso es lo que el Señor quiere que produzca cambios en nosotros.